Continuando con el tema de fisiología gastrointestinal, vamos a ver el tema de digestión y absorción en el tubo digestivo. En esta actividad de enlazar la columna A y B, quiero que vayan participando por favor en los comentarios para que vayan dando sus respuestas. La digestión y la absorción en el tubo digestivo se van a dividir principalmente en cuatro grupos: los hidratos de carbono, las grasas, proteínas, vitaminas y minerales. La digestión de los diversos alimentos van a darse principalmente por la hidrólisis, que va a ser el proceso básico de la digestión, la condensación, que va a consistir en quitar un grupo de hidrógeno y un grupo de OH, formando parte de la molécula de agua, y la hidrólisis es devolver este H y OH. La digestión de los hidratos de carbono van a ser sobre todo por los fuertes importantes del hidrato de carbono, que van a ser la sacarosa, la lactosa y los almidones. Otros hidratos de carbono que se van a ingerir son la amilosa, el glucógeno, el alcohol, las pectinas y las dextrinas, aunque también existen otros. Cuando se mastica, los alimentos se van a mezclar con la tialina, que es una de las principales enzimas que van a ser secretadas por las glándulas salivales. En la boca se van a quedar poco tiempo y solo un 5% se encuentra hidrolizado. El almidón va a continuar su digestión hasta una hora antes de que se mezclen con las secreciones pancreáticas, por lo que la amilasa salival va a bloquearse por el ácido de las secreciones gástricas y va a desaparecer con un pH que es menor 4. Antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones, un 30 a un 40% ya va a estar hidrolizado. En el intestino delgado, la digestión se va a dar principalmente por la amilasa pancreática. Tiene más alfa amilasa y es más potente que la saliva. 15 a 30 minutos después de mezclarse el quimo con el jugo pancreático, ya casi todo se ha digerido, y esto va a ser antes de pasar del duodeno al yeyuno. La hidrólisis por las enzimas del epitelio, ya una vez que pasa hacia el yeyuno, los enterocitos van a revestir el borde del cepillo de las microvellosidades. Estos van a tener las lactasas, sacarasas, maltasas y las alfa-dextrinasas. Vamos a tener también la presencia de disacáridos que se van a digerir al contacto con los enterocitos. La lactosa se va a convertir en galactosa y glucosa. La sacarosa se va a fragmentar en fructosa y glucosa. Y la maltosa se va a convertir en glucosa. Esta conversión o el origen de la glucosa puede ser pregunta de examen. Vamos a tener que los almidones van a tener primero una acción por la tialina, que va a ser por la saliva en un 20 o un 40%, que ya van a digerirse. Luego por la amilasa pancreática entre un 50 y un 80%. Vamos a tener aquí la maltosa y polímeros con 3 a 9 moléculas de glucosa. La maltasa y la alfa-dextrinasa van a actuar sobre estos a nivel del intestino, y de la lactosa vamos a tener la formación de lactasa, glucosa y galactosa. La lactasa, ¿no? Que nos va a ir a desintegrar la lactosa. La sacarosa va a ser, la sacarasa, perdón, va a ser dada del intestino, que va a ir hacia la sacarosa, nos va a dar fructosa, y como producto final también nos va a dar la glucosa. En cuanto a la digestión de las proteínas del alimento van a estar formadas por largas cadenas de aminoácidos que van a estar unidos por los enlaces peptídicos. La digestión de las proteínas en el estómago va a estar dada principalmente por la pepsina, que es una importante enzima péptica del estómago y tiene su mayor actividad en un pH de 2 a 3. Las células gástricas van a secretar una mayor cantidad de ácido clorhídrico, y este es sintetizado en las células parietales con un pH de 0.8. Tiene una mayor capacidad de digerir el colágeno de las proteínas, y las personas que tienen una menor actividad péptica de las enzimas digestivas van a penetrar mal en las carnes, por lo tanto tienen un déficit en la digestión. La pepsina solamente va a iniciar la digestión de las proteínas y solo va a contribuir entre un 10 a un 20% en la conversión de proteínas en proteasas y peptonas.
La digestión de la proteína va a estar principalmente dada por las secreciones pancreáticas y que va a tener lugar en en la parte proximal del intestino delgado entre el duodeno y el yeyuno. Va a estar dado por las enzimas proteolíticas de secreción pancreática y vamos a tener aquí la acción de la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y las proteolasas. La tripsina, quimiotripsina lo que van a hacer es separar las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. La carboxilasa peptidasa va a liberar a los aminoácidos de uno en uno en el extremo carboxilo de los péptidos y las proteolasas va a dar origen a las distintas elastasas que van a digerir las fibras de elastina. El paso de la luz intestinal va a estar encomendado por los enterocitos que van a revestir las vellosidades del intestino delgado y estas microvellosidades van a contener múltiples peptidasas que van a entrar en contacto con líquidos intestinales. Vamos a tener aquí la acción de la aminopolipeptidasa dipeptidasa que van a continuar con la degradación de los distintos polipéptidos. Una vez que va pasando por todo el tracto gastrointestinal, sobre todo cuando ya empieza a llegar al yeyuno, vamos a tener la digestión de los péptidos por las peptidasas de los enterocitos. En el citosol de los enterocitos va a haber la existencia de peptidasas que van a ser específicas para los enlaces que van a estar restantes y van a estar unidos entre los diferentes aminoácidos. Más del 99% de los productos finales de la digestión van a ser los aminoácidos libres y no se van a absorber los péptidos ni las moléculas proteicas de forma completa. En cuanto a la digestión de las grasas, vamos a ver que las grasas son más abundantes en el organismo y las grasas neutras van a ser las grasas neutras, perdón, y también la presencia de los triacilgliceroles. Las grasas neutras son importantes componentes de los alimentos de origen animal y en menor cantidad de origen vegetal. La digestión de las grasas va a comenzar con la saliva, ¿no? Con la mezcla de la saliva por la lipasa lingual. Esta lipasa lingual es secretada por las glándulas linguales en la boca y va a ser deglutida en saliva, va a digerir el 10% de los triacilgliceroles en el estómago y la digestión de las grasas va a tener sobre todo su lugar en el intestino delgado. De manera que vamos a tener aquí el glicerol, vamos a tener un ácido graso libre y aquí vamos a tener los triglicéridos o los triacilgliceroles. La emulsión de las grasas se va a dar principalmente por los ácidos biliares. La emulsión va a empezar primero con la agitación dentro del estómago con los productos de la digestión gástrica. Vamos a ver que va a haber una influencia de la bilis ya que va a contener grandes cantidades de sales biliares y de fosfolípidos como la lecitina. La función principal de las sales biliares y la lecitina va a consistir en fragmentar los glóbulos grasos con la agitación del agua, disminuyendo la tensión superficial. Las lipasas van a ser sustancias hidrosolubles que solamente van a atacar a los glóbulos de la grasa en superficie y por eso es importante en las sales biliares y la lecitina. Entonces, tenemos aquí nuestro algoritmo. La grasa con la bilis más la agitación, vamos a tener como resultado la grasa emulsionada. Y la grasa emulsionada conjunto con la lipasa pancreática, vamos a tener la formación de ácidos grasos y dos monoglicéridos. La digestión de los triacilgliceroles por la lipasa pancreática va a ser muy importante porque esta lipasa pancreática es aquella que nos va a dar la mayor parte de la digestión de los triacilgliceroles. Va a estar presente en enormes cantidades dentro del jugo pancreático y puede digerir en un minuto todos los triacilgliceroles o los triglicéridos que van a estar presentes en el quimo. La misión de las sales biliares dentro de la digestión de las grasas es que van a separar los monoglicéridos y los ácidos grasos libres de los glóbulos de grasas en los cuales se están digiriendo. En grandes cantidades, las sales biliares tienden a formar micelas y las micelas de las sales biliares van a actuar también como medio de transporte de los monoglicéridos y los ácidos grasos libres, que normalmente estos suelen ser insolubles, a los bordes cepillos de las células epiteliales intestinales
y en general estas van a volver al quimo para realizar varias veces este transporte. La digestión de los ésteres de colesterol y los fosfolípidos es que los ésteres más los fosfolípidos nos van a formar el colesterol libre y los ácidos grasos. De los ésteres, la vamos a tener como enzima de degradación la hidrolasa de los ésteres de colesterol y para los fosfolípidos la fosfolipasa A2. En cuanto a los principios básicos de la absorción gastrointestinal, vamos a recordar un poco de las bases anatómicas de la absorción, ya que la cantidad de líquido que se va a absorber en el intestino es casi la misma cantidad que se ingiere, que va a ser aproximadamente 1,5 litros. En el estómago, la digestión va a ser escasa ya que no tiene una membrana absortiva de tipo velloso, sino que el estómago se va a encargar principalmente de los movimientos de mezcla y de propulsión. La superficie absortiva va a estar ubicada principalmente en la mucosa del intestino delgado, ya que van a existir los pliegues llamados válvulas conniventes. Estos se van a encontrar más desarrolladas sobre todo en el duodeno y el yeyuno, y estas válvulas conniventes van a estar recubiertas por millones de vellosidades que van a ir aumentando sobre todo la superficie de la absorción. Vamos a tener aquí los bordes en cepillo, vamos a tener aquí nuestros enterocitos, vamos a tener por debajo de los enterocitos la membrana basal y la membrana basal van a estar en contacto con los canales linfáticos central, las arteriolas y los capilares. Las vellosidades van a ir participando en la absorción de los diferentes elementos que son necesarios y son productos formados de la digestión, como la parte más pequeña de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, y también van a facilitar el tránsito del alimento. En medio de las vellosidades vamos a tener las válvulas coniventes que son aquellas que van a aumentar la superficie de absorción. En cuanto a los mecanismos básicos de absorción, vamos a ver que a través de la mucosa gastrointestinal se va a dar por transporte activo, difusión y el arrastre por el disolvente. Vamos a tener la difusión simple que van a estar atravesando directamente la membrana, ¿no? Citoplasmática, o si lo van a hacer a través del transporte de proteína por canal o a través de esta le van a tener una proteína transportadora que nos va a realizar la difusión facilitada y esta va a ser la parte de la difusión y parte del transporte simple. Ya en el transporte activo vamos a tener las proteínas transportadoras, pero van a requerir el uso de energía, ya sea para la entrada o por la salida. La absorción dentro del intestino delgado se van a absorber en este segmento la mayor cantidad de nutrientes y agua. Vamos a tener dos tipos de absorciones. Primero, la absorción isoosmótica, que esta consiste que el agua va a atravesar la membrana por difusión simple. Vamos a tener un proceso de ósmosis que va a ser agua de quimo por agua de plasma hacia los vasos y también del quimo hacia los vasos. Vamos a tener la absorción de los iones. El sodio principalmente se va a absorber de un 25 a 35 gramos por día. El transporte activo va a estar dado en las células epiteliales, sobre todo en el espacio paracelular. Y según el gradiente electroquímico, el quimo va también a pasar por la célula epitelial, pero va a ser un transporte de transcelular. El agua va a pasar al espacio paracelular por el gradiente osmótico sobre todo. ¿No? Entonces va a pasar aquí el agua con mayor facilidad. El agua también puede entrar por transporte facilitado o si no la difusión que lo va a hacer a través de un transporte activo o directamente lo va a hacer por ósmosis. Lo mismo que el agua que va a entrar por las microvellosidades, van a pasar por el enterocito y luego van a pasar en su proceso de absorción. El cloruro se va a absorber por diferencia de cargas. El potasio y el hidrógeno, que normalmente van a ser excretados, lo van a hacer a través de las distintas bombas. La aldosterona lo que nos va a generar es la absorción de sodio, cloro y de agua. El bicarbonato nos va a permitir una absorción y dependiendo del intercambio, sobre todo de sodio, por los hidrogeniones. El calcio va a estar absorbido, pero regulado principalmente por la paratormona y la vitamina D, mientras que el hierro, el potasio, el magnesio y los fosfatos van a ingresar por el lumen o por la luz intestinal a través de la absorción activa, es decir, que van a tener un transporte activo.
Y dependiendo de eso, puede haber algunos que van a tener una ruta celular o una ruta paracelular. La absorción de los carbohidratos va a ser glucosa en un 80%, la fructosa y la galactosa en un 20%, y vamos a tener aquí un transporte pasivo, una glucosa por dos moléculas de sodio. En cuanto a la absorción de las proteínas, la mayoría va a requerir un transporte de sodio también y otros se van a absorber por la difusión facilitada. En cuanto a la absorción de las proteínas, aquí tenemos la proteína, la pepsina que nos va a dividir en distintos segmentos y la proteasa pancreática nos va a formar los péptidos pequeños, vamos a tener péptidos grandes y aminoácidos libres. De estos péptidos grandes pueden pasar a ser péptidos pequeños o directamente aminoácidos libres. Los péptidos pequeños van a necesitar un transportador, vamos a tener aquí el ingreso de los pequeños péptidos, van a tener una acción de la peptidasa y vamos a tener la formación de las aminoácidos y que van a llegar hacia el capilar o directamente los pequeños péptidos que se van a dirigir hacia la parte capilar. Mientras que los aminoácidos libres van a ser neutros, ácidos y básicos, van a requerir un proceso de cotransporte para ingresar dentro de la célula y estos aminoácidos se van a dirigir también hacia la parte del capilar. En cuanto a la absorción del intestino delgado, la absorción de las grasas van a ver las micelias de sales biliares que van a ser solubles en quimo. Los ácidos grasos y los monoglicéridos van a estar ubicados dentro de las micelas. Los ácidos grasos y los monoglicéridos se van a difundir en la membrana de la microvellosidad, pero las micelas se van a encontrar de forma permanente en el quimo. Dentro del enterocito, vamos a ver que los ácidos grasos de la digestión van a entrar en el enterocito, se van a unir para sintetizar las grasas en el retículo endoplásmico, tanto el liso como el rugoso. Las grasas se van a agrupar en proteínas envueltas para formar los kilomicrones. Estos kilomicrones van a salir del enterocito y van a entrar hacia el linfático. Y una vez que ingresan a los vasos linfáticos, la linfa en el vaso linfático va a llegar esos kilomicrones a la circulación general. El intestino grueso recibe cerca de 1500 mililitros de quimo. El colon va a absorber la mayor cantidad de agua y electrolitos que puedan estar presentes en el quimo. Y vamos a tener dos partes importantes, el colon absorbente y el colon de depósito. Por lo tanto, el colon absorbente comenzaría desde el ciego hasta el colon descendente. El colon sigmoides, el recto y el ano ya pasarían a ser más sobre todo el colon de depósito. En cuanto a los electrolitos y el agua, la mucosa con gran capacidad absortiva siempre va a ser el sodio. Vamos a tener células epiteliales que van a tener uniones estrechas mucho más marcadas y la mucosa del intestino grueso va a secretar iones de bicarbonato tratando de neutralizar la acidez por la cual se ha formado con la unión del ácido clorhídrico y algunas otras enzimas que lo hacen ácido. En cuanto a la capacidad máxima de absorción del intestino grueso, es de 5 a 8 líquidos de líquido, 8 litros de líquido y electrolitos diarios. Y cuando hay una descompensación, vamos a ver que se da la diarrea cuando excede la cantidad que va a penetrar en el intestino grueso y el cólera, que es ya algo más patológico, que va a estar dado por las toxinas bacterianas que van a estimular las secreciones entre el ilion y el colon. En cuanto a la composición de las heces, vamos a tener el color de las heces que va a estar la estercobilina y la urobilina. Ya, esto van a estar, las heces van a estar conformadas por un 3/4 partes de agua y un 1/4% de materia sólida. Dentro de esas materias sólidas, 30% van a ser bacterias muertas, 10 a 20% la materia inorgánica, 10 a 20% grasas, 2 a 3% proteínas y el 30% va a ser de otras sustancias que también están conformando la parte de las heces fecales. El olor que se va a generar van a ser por los productos de la acción bacteriana y va a depender sobre todo de la flora que va a tener del residente del cual se está obteniendo la muestra. Cada individuo es diferente, ¿no? Por ejemplo, el odor puede ser indol, escatol, mercaptanos y ácido sulfídrico. Y hasta aquí estaríamos terminando la parte de la digestión y la absorción. Si hay alguna pregunta, no duden en hacérmelo conocer. Gracias.